Regreso con ustedes aquí en Coto y Pensión y por Globovisión estamos con la internacionalista Giovanna De Michele en la víspera de su cumpleaños. ¿Vas a seguir? Sí, ya no me lo recuerde más suficiente. Bueno, Giovanna, dejamos un tema interesante porque hay que evaluar entonces esas relaciones diplomáticas que logró Obama con los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y Cuba. Para mí que todo el lineamiento que trató de hacer Raúl Castro para sacar adelante a Cuba, que ellos mismos fueran autosustentables, todo lo que hicieron por el turismo, por el comercio, abrieron embajadas, pero después como cuando llegó Trump se congelaron, según mi punto de vista. Pero tú dices que no, que eso ha seguido adelante. No, yo no siento que se congelaron, yo siento que se ralentizó un poco el proceso, quizás bajó el nivel de velocidad, pero no se ha congelado en lo absoluto. De hecho, fíjate que Cuba tiene un tiempo manejando relaciones con la Unión Europea y manejando la posibilidad de importantísimos acuerdos comerciales con la Unión Europea. Con Europa. Exactamente, siguen las inversiones, siguen los trabajos en la ampliación del puerto de Mariel, es decir, sigue buscando la manera de insertarse. Ahorita viene la conformación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución en Cuba. Y yo no creo que vayan a reformar la Constitución en este siglo XXI, digamos, para cerrarse todavía más, no, cuando más estamos bien en un nuevo siglo presidente es un hombre de más pragmático, más de avanzada. Él estaba preocupado porque los cubanos tuvieran internet y lo ha logrado. Exactamente, o sea, se ha ido avanzando, e inclusive la relación con los Estados Unidos hay una cosa que se maneja a nivel de discurso y otra, digamos, a nivel de las acciones. Esta propia estrategia de la ambigüedad que maneja muy bien el señor Donald Trump. Donald Trump es un tipo que no es frontal. Tú a él no lo puedes escuchar hoy y decir, ya yo sé. No, tú tienes que escucharlo hoy, volverlo a escuchar mañana, pasado, porque el hombre te dice cosas diferentes y tú tienes que ir, digamos, construyendo el verdadero mensaje. Y ahí entra Venezuela. ¿Cómo queda Venezuela ante esas relaciones pragmáticas que lleva adelante Donald J. Trump? ¿Crees que en algún momento pueda darse una reunión con Kim Jong, con el presidente Maduro, o que realmente, porque ha habido mucha retórica, ha habido, pero tienen algún tipo de sanciones, no son embargos petroleros, son sanciones personales, pero realmente no se ven las consecuencias de todas esas sanciones y todo lo que está pasando para la democracia del país? No sé cómo ves tú esta situación comparada también con Cuba, las relaciones de Estados Unidos. Sí, bueno, evidentemente la realidad venezolana y la de Corea del Norte son completamente diferentes. Inclusive con la situación de Cuba también hay notables diferencias. En el caso de Venezuela, Venezuela no representa una amenaza a la supervivencia y a la integridad territorial de los Estados Unidos como lo representa Corea del Norte desde el punto de vista militar, ¿ok? Venezuela no tiene esa capacidad. En consecuencia, la posibilidad de que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, sienta la necesidad de sentarse a dialogar con Venezuela para evitar que Venezuela lo ataque, no existe. Porque Venezuela no representa pues ese nivel digamos, de peligro para los Estados Unidos. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en un momento determinado se sienten a conversar, pero quizás no para manejar digamos, un modus vivendi en donde cada uno se respete a sí mismo y los dos puedan sobrevivir en el mismo espacio políticamente, sino más bien para tratar de forzar un cambio. Yo creo que cualquier acercamiento del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Venezuela es para generar una mayor presión y generarla, digamos, de manera directa, ¿no? Yo en estos momentos no veo la posibilidad de una conversación para, digamos, como que tranquilizar el asunto y darle mayor supervivencia al gobierno venezolano, porque es que hay otra cosa. El gobierno venezolano se ha convertido ya en una perturbación desde la óptica de Estados Unidos y muchos otros países para la estabilidad de la región. Y eso lo vimos inclusive en la última resolución, Pedro, de la Asamblea General de la OEA. Todos los puntos que están contenidos en la Asamblea General de la OEA de alguna manera lo que hacen es reflejar cada uno de los déficits que hay en la democracia venezolana. Fíjate este titular. Venezuela agita la sesión de la OEA y hablan específicamente en la confrontación entre el embajador de los Estados Unidos, Carlos Trujillo, donde fue duro el canciller venezolano y él le contesta, bueno, ustedes no saben la cantidad de problemas que tenemos en Venezuela por estos embargos y por estas sanciones, y él le contesta, no, el embargo no existe y las sanciones son personales, y quien maneja el petróleo es el presidente y en consecuencia la culpa de lo que está pasando y el tema petrolero, que tenemos que entrar en eso, está en este momento muy caliente en Venezuela. Fíjate que Forbes, la revista el sábado, sacó un editorial donde dice que Venezuela podría llegar a una producción cero
para diciembre. Y tenemos algunos analistas que ya dicen que podrían hasta expulsar a Venezuela del OPEP por no ser un país productor de petróleo. No es que no produzca, sino que todo lo consume internamente o está comprometido con China. Y a la velocidad que se está cayendo la producción, podríamos tener serios problemas. Háblame del tema. Mira, vamos a empezar por lo último, el tema petrolero. Okay. Si bien es cierto que ha venido cayendo la producción petrolera, todavía Venezuela sigue siendo un país petrolero, y la condición para que un país petrolero, para que pertenezca a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la OPEP, exportar petróleo. No necesariamente. La condición es que seas un país petrolero y que no seas un país desarrollado. Esas son las condiciones. Y que el propio Estado esté dispuesto a someterse a los controles, a los baremos, a los estándares de la OPEP. Es decir, hay países que tienen una producción mucho menor que la que tiene Venezuela. Tienes el caso, por ejemplo, de Gabón. Tengo entendido que la producción de Gabón está por el orden de los 200.000 barriles. Eso está muy por debajo. Y sin embargo, Gabón es miembro de la OPEP. Tienes países como Ecuador, cuya producción está por debajo de la venezolana y es miembro de la OPEP. O sea que no hay, digamos, un límite que diga un país para ser miembro de la OPEP tiene que producir tanto como mínimo. Eso no existe, ¿no? Esa posibilidad no está. Ahora, lo que yo veo absolutamente dramático en el tema petrolero es que para mí, que no soy experta petrolera, pero soy ciudadana de este país, es inconcebible que después de 10 años de ingentes ingresos, producto de la venta de petróleo a un precio extraordinario, nosotros tengamos una industria petrolera en estas condiciones. Sí. Una industria petrolera que dependa de la negociación de instrumentos financieros con otras partes del mundo. Una industria petrolera que no haya hecho inversiones para el mejoramiento de su capacidad de producción. Eso es lo que es para mí absolutamente inconcebible. Quiero recordarles, el hashtag es Giovanna con todo, para que nos escriban. Ya vamos a dar algunas preguntas, pero tengo este tema. PDVSA notificó a 8 de sus clientes internacionales que no podía cumplir con sus despachos. Esto lo revela S&P Global Platts, para tener la fuente, que de 1.495.000.000 de barriles diarios solo dispone 694.000. Lo importante es a quiénes le está diciendo esto. Se lo dice a Chevron, a Conoco, a CNPC, que tiene compromisos China, Lukoil, sí, etcétera. ¿Cómo afecta esto? Y como tenemos el tema de China con Venezuela, que también le dice no te puedo prestar más plata. No hay así más es. Eso termina de empeorar la imagen de Venezuela. Ya Venezuela no es un proveedor seguro de petróleo, que era una de sus virtudes y que fue una de sus virtudes prácticamente desde que Venezuela se convirtió en un país productor de crudo. Ya no lo somos, ya no ofrecemos esa estabilidad, ya no tenemos ningún atractivo que ofrecerle al mundo, salvo que sea traer capitales extranjeros para que exploten nuestros recursos como el oro, por ejemplo, bauxita y estas cosas extraordinarias que tenemos en el suelo venezolano, ¿no? O darle concesiones inclusive dentro de la misma industria petrolera. Pero ya no somos un proveedor confiable a nivel internacional, y yo creo que esa es la principal derrota que puede tener la industria petrolera. Y yo insisto, eso no se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos, eso se debe a la no inversión de los que 900.000 millones, no sé cuántos miles de millones de dólares que entraron a este país, producto precisamente por la venta del petróleo, y que no fueron reinvertidos en la industria petrolera. No se sembró el petróleo. No se sembró el petróleo. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería seguir con el tema de la OEA y los votos, porque vamos a analizar esos votos, quién votó, quién no votó, cuáles son los cambios, que eres experta en esto. Giovanna Michele, ya regresamos.